Bien, ya está en los estudios de Nacional Rock para ser entrevistado en Rock and Roll Agustín Rossi, que pasó en varias oportunidades, muchísimas. Creo que debe haber sido una de las personas que más entrevistamos durante este ciclo que lleva casi 2 años. Pasó como dirigente del peronismo, pasó como ministro de Defensa, pasó como flamante interventor de la AFI, como interventor de la AFI, como jefe de gabinete y ahora también como candidato a vice en la fórmula que encabeza Sergio Tomás Massa en Unión por las Patrias. Buenos días, Agustín, muchas gracias por estar acá en los estudios de Rock and Roll. No, muchísimas gracias a ustedes. Bien, bueno. Ya puedo ser columnista. Ya puede ser columnista. Sí, gracias por la predisposición de siempre. Bueno, yo quería empezar yendo para atrás. ¿Qué pasó en ese Agustín Rossi, que es ingeniero civil, que se mete de concejal en Rosario, en la política? ¿Por qué sos político? ¿O por qué te dedicas a la política? Ah, bueno, mucho antes, ¿no? La militancia, claro. No, qué sé yo, no sé. Mi primer libro de política lo leí a los 12 años. O sea que mucho antes que ser concejal, que tenía 27, 15 años antes. Me llegó a mis manos por un tío que tenía una pequeña editorial, una de las historias más románticas del Che. La historia esa que contaba los viajes por América Latina, los viajes en moto hasta llegar a Cuba. Y a partir de ahí tenía un interés natural por la política, por la militancia. Seguí leyendo, leí mucho. En mi casa tenía la suerte de tener una biblioteca grande, construida por mi padre, pero que los libros ya estaban allí, ¿no? Inclusive después nos agarra la dictadura. Así que hice toda esa etapa y leí mucho de historia. Tenía la colección de historia completa de José María Rosa en ese momento, que ya estaba en mi casa, así que me resultaba muy fácil ese acceso. Y cuando llegué a Rosario en el año 76, 77, fue el primer año de la dictadura, llegué para estudiar ingeniería. Había muy poca actividad política, era semiclandestina la actividad política en ese momento, pero circulaban. Bueno, y yo seguí leyendo, ¿no? Y hasta que finalmente me terminé. ¿Qué leí? Leí Jaureche, leí Hernández Arregui, leí Scalabrini Ortiz, leí algo de Perón, y hasta que terminé incorporándome un primo mío, que hoy es viceministro de Defensa, Sergio Rossi, me invitó a una reunión de un grupo chiquito de Juventud Peronista allá por el año 80, 81, y ahí empecé a militar. Agustín, y decías, llegué a Rosario, ¿qué es lo que... ¿cuánta es la distancia de Vera a 420, 420 kilómetros. En el colectivo era viajar toda una noche. Era más o menos 8 horas de viaje en colectivo. ¿Y por qué ingeniería civil? Pues me gustaban las matemáticas. Cuando estaba en la secundaria, yo nací en una familia de clase media, mi papá abogado, mi mamá docente, y era que yo ya tenía claro que terminaba la secundaria y que tenía que elegir una carrera, tenía que irme a estudiar, tenía que irme de Vera o a Santa Fe o a Rosario, dentro de la provincia, o a Resistencia, Corrientes, digamos, ¿no? Que eran los lugares, los centros universitarios más cercanos a mi hogar, ¿no? Y bueno, tenía que decidirme qué hacer. En general no tenía dificultades de comprensión durante la escuela secundaria. De hecho, fui mejor alumno de mi promoción, pero me incliné por las matemáticas. Me parecía que era lo que más me atraía, lo que más me gustaba. Sentía que tenía facilidad para la cuestión. Después no me fue tan fácil, no me resultó tan fácil en los inicios dentro de la Facultad de Ingeniería de Rosario. Pero bueno, encaré para ahí y ahí me quedé. ¿Y por qué el peronismo? Por la historia, ¿no? Yo accedí al peronismo por la historia. No nací en una familia peronista.
Miraba el pasado reciente del peronismo, era difícil no era atractivo claramente, Claro, el claro. peronismo del 73 al 76, Ujú. así que tenías que tener muchas ganas de ser peronista para irte a analizar la historia. Bueno, dije que había leído mucho de historia, había empezado a comprender esta cosa de lo que era el movimiento nacional, bueno, la idea de unitarios y federales, y fui derivando a ese proceso, digamos, ¿no? Al proceso de describir al peronismo como un gran movimiento nacional y popular, con fuerte compromiso con los trabajadores, con una fuerte sintonía con la idiosincrasia del argentino medio, con una ubicación equidistante en el escenario político internacional. Bueno, a partir de ahí más o menos me fui ubicando. ¿Y qué ves ahora hacia atrás o cómo analizás esos inicios y este presente que te lleva a ser candidato a vicepresidente, nada más y nada menos? Ya fuiste candidato a presidente, pero bueno, ahora te toca... Precandidato, nunca Precandidato. fui candidato. Nunca fuiste candidato. Fui precandidato, Fuiste digamos, nunca... Desde el punto de vista personal, digo, has recorrido un largo camino, ¿no? Porque tampoco esos años estudiar en Rosario era fácil, ¿no? Porque eran los años de dictadura. El estudiante del interior estaba estigmatizado porque las pensiones, yo fui a vivir en una pensión, dormíamos 4 o 5 en una misma pieza cuando llegué desde Vera. Éramos medios estigmatizados, y sobre todo si tenías pelo largo y barba, que era mi look en ese momento. La sociedad rosarina estaba bastante cerrada, todos te miraban un poco más de lejos, así que... ¿Y cómo lo enfrentaste a ese prejuicio o a esa distancia? De a poco, juntándote con los pibes del interior, mis primeros amigos en la facultad eran 2 o 3 santafesinos, un santiagueño. En la pensión vivía con 2 chicos del norte de Santa Fe, vivía con un chico de Concepción del Uruguay, entonces te ibas juntando con los que estaban más o menos en tu misma situación. Yo tengo una teoría, digamos, ¿no? Que muchos de los militantes políticos encontramos en la política la forma de insertarse socialmente en una sociedad como Rosario. Yo cuando me miro los intendentes de Rosario, casi ninguno nació en Rosario de la democracia. Sandizaga nació, que fue el primer intendente, y había nacido en J.B. Molina, una localidad cercana a Rosario pero chiquita. Caballero fue intendente y había nacido en Las Parejas. Wiener fue intendente y había nacido en Rafaela, y todos se habían hecho este proceso que hice yo, de ir de ese lugar a estudiar a la ciudad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la política claramente me sociabilizó, ¿no? Me sociabilizó pero también es cierto que después a los 2 años terminé construyendo... No tanto, sobre final del primer año empecé a tener relaciones buenas y pioras, con algunos las sigo manteniendo hace muchísimo tiempo, con chicos que conocí ahí en la facultad, digamos, ¿no? Por ejemplo, el actual titular de Tandanor, el astillero, es Miguel Tudino, fue un compañero mío de la facultad, fue uno de los rosarinos con los cuales me hice amigo allá en el año 77. Agustín. No, pensaba que el contexto es bien diferente, ¿no? Ahora esto de los jóvenes que llegan, sí, hay muchos que siguen llegando a pensiones, no sé cómo serán mirados socialmente, pero pensaba en esto de que la política sin duda era un camino por ahí para sociabilizar o para abrirse, ¿no? Para iniciar algo. Digo, qué distinto que es ahora, ¿no? Sí, todo es distinto, ¿no? Sí. Es mucho más difícil, ¿no? También ya en ese momento, cuando yo fui a estudiar, cada vez los chicos que íbamos a pensiones éramos pocos. Uh-huh. En general, el chico del interior que iba a estudiar a las grandes ciudades era un chico de mediano poder, que su familia de mediano poder adquisitivo. Entonces,
La mayoría de mis compañeros del interior, los papás les alquilaban un departamento, se juntaban 2 o 3 para alquilar un departamento. De hecho, creo que existen pocas pensiones de estudiantes, digamos, ¿no? Hay muchas pensiones de gente que labura y demás, digamos, ¿no? Pero de estudiantes ya había poco, digamos, ¿no? Bueno, hoy el escenario es distinto. También es cierto que hoy hay más universidades de cercanía, debería haber muchas más, porque si no, esta cosa de la gratuidad de la enseñanza universitaria es más gratis para algunos y menos para otros, digamos, ¿no? Porque mantener, en Santa Fe al menos, digamos, un chico del interior, mantenerlo en la ciudad de Rosario, te sale casi como un sueldo, ¿no? Entonces no es una cuestión fácil. De hecho, yo en tercer año de la facultad ya empecé a trabajar. Y trabajaba en una empresa y después daba clases, siempre me la trataba. ¿Clases de qué dabas? Y le daba clases a los que sabían menos que yo de matemáticas. Preparaba alumnos para el ingreso, lo hemos hecho, sí, todos eso. Todo, preparaba para el ingreso, matemáticas, física. ¿Tenía bastantes alumnos? Y me la rebuscaba bastante, ¿no? Y daba clases todavía hasta el 81, 82 había examen de ingreso y había un instituto que preparaba y tenía muchos alumnos y bueno, y ahí yo era docente de matemática, de física. También preparaba a los alumnos de arquitectura en estructuras, que eran las cosas que por ahí más les costaban a ellos. Pero me la rebuscaba, sí, sin duda. ¿Y cómo llegás a concejal? ¿Cómo llego a concejal? Nosotros empezamos a militar durante la dictadura, el golpe... Tuvimos esta cosa de la derrota del peronismo en el 83. Entonces los jóvenes vivíamos una cosa contradictoria, ¿no? Porque había esta cosa de que el pueblo nunca se equivoca, el peronismo nunca había perdido ninguna elección democrática y bueno, la perdimos, pero al mismo tiempo disfrutamos todos esos años de primavera democrática, ¿no? Que fue notable, ¿no? Para nosotros poder salir a la calle sin documentos. Era ya un logro democrático, ¿no? Y bueno, el acceso justamente al rock nacional, que se empezó a escuchar en las radios con la guerra de Malvinas. Hasta ese momento era una cosa media semiclandestina, digamos, ¿no? Bueno, en Rosario además, bueno, fue todo el surgimiento de la trova rosarina, ¿no? En esa misma época con Juan, con Fito, con Juan Baglietto, con Fito, bueno, todo eso también tuvo todo un impacto y bueno, disfrutamos de todo eso, de esa primavera democrática y pierde el peronismo. Hacia el interior del peronismo se da un gran debate, los mariscales de la derrota, quiénes fueron los responsables y demás, y nosotros, que éramos un grupo de Juventud Peronista, nos unimos con varios grupos de Juventud Peronista y armamos una organización única de Juventud Peronista. Y desde ese lugar participamos del proceso que termina con Cafiero gobernador de la provincia de Buenos Aires y Menem presidente, que se llamó Renovación Peronista, el proceso de la Renovación Peronista, que era lo que venía a terminar con lo viejo del peronismo, con esa cara que había presentado el peronismo en el 83, que era una cara muy ligada a la derecha, digamos, ¿no? Porque Alfonsín decía había derogar la ley de autoamnistía y Luder decía continuidad del Estado, digamos, ¿no? Entonces, claramente. Y bueno, y fuimos artícipes bastante importantes de todo ese proceso en la ciudad de Rosario, y en esa negociación terminé encabezando en el año 87 la lista de concejales de Rosario. Tenía 26 años, 27 años. Había una fuerte participación juvenil. Habíamos recuperado parte de jóvenes. Los jóvenes en el 83 se identificaban con dos figuras, mayoritariamente con Alfonsín y muchos con Oscar Allende, el viejo dirigente del partido intransigente. Allende no se vende, era la consigna de los pibes de la juventud intransigente, tenían mucha presencia universitaria. Y nosotros para enganchar un pibe nos costaba muchísimo, digamos, ¿no? Y bueno, la renovación permitió eso y se armó una juventud renovadora. Patricia Bullrich era una de las líderes de la juventud renovadora, claro, junto con el Cancagullo, que ya falleció, Jorge Argüello. ¿Qué recordás de esa Patricia Bullrich? ¿Relaciones? ¿Tuviste...? Muy poco, pero tuve relación con ella, tuve reuniones, sí.
Ah, bueno, estaba a la izquierda de Estaban todo, ahí, te corría por la izquierda Mirá. todo el tiempo, digamos, ¿no? Era la fracción más, digamos, había una fracción más moderada quizás de la renovación, que era Carlos Grosso, ese dirigente que fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y había presiones que estaban a la izquierda de Grosso, una de ellas era Bullrich, sin duda. Estoy muy ansioso por meternos en los temas de coyuntura, pero para darle un cierre. Para terminar, Argüello encabezó la lista por la renovación peronista, la lista de concejales en Buenos Aires, Sí. y yo encabecé la lista de concejales en Rosario, y éramos cada uno referentes de la juventud peronista en ese momento. Me interesa mucho, antes de meternos con la actualidad, cómo llega Néstor Kirchner a tu vida, a través de un llamado telefónico, de una carta quizás en ese momento, de un encuentro, de una reunión, de un intermediario. No, llegó por voluntad nuestra. Yo había vuelto a ser concejal, yo fui concejal del 87 al 91, después Menem y Reutemann me hicieron recibirme, porque me faltaban 2 materias, y estuve militando, pero más ligado a la actividad privada. ¿Te alejó eso de la Sí, política? no ocupé ningún cargo en el menemismo, ni con los gobiernos provinciales, ni de Reutemann, ni de Obey. Estaba dedicado a la actividad privada. No voté la reelección de Menem, milité a la distancia por don Álvarez, era la fórmula del Frepaso, pero no voté lo de Menem. Sí voté Duhalde contra De la Rúa, y en ese momento, en el año 2000, me invita un dirigente político de Rosario, me invita a participar junto con él en una lista de concejales que estaba armando, y fui candidato a concejal. No llegué porque quedé en la puerta, y después uno renunció y terminé llegando en el 2002. Yo llegaba cuando el tachín era que se vayan todos, digamos. Y bueno, 2002, 2013, fines del 2002, Duhalde estaba de presidente, dice que va a convocar a elecciones anticipadas, y en ese momento había 5 candidatos a presidente, ¿no? 3 nuestros y 2 no nuestros, López Murphy y Carrió, y Menem, Rodríguez A y Kirchner. Y nosotros teníamos un grupo muy chiquito, no éramos más de 10, 12 personas, yo era concejal, y decidimos de que el que más con el que más nos sentíamos identificados era con Néstor. Y yo sabía que Jorge Argüello estaba con Néstor, y nunca había perdido esa relación que contaba recién. Lo llamé por teléfono a él, y él me armó una reunión con Néstor acá en la Casa de Santa Cruz, fines del 2002. Y bueno, y de allí empezó la relación con Néstor, y yo terminé siendo su coordinador de campaña en el 2013 en Rosario. De hecho, un día hace poco le contaba a Cristina que en esa campaña ella fue por nuestra fórmula, la fórmula Kirchner-Scioli, a cerrar la campaña en Rosario, y yo fui el locutor de ese acto. ¿Se acordaba, Cristina? No se acordaba. Se acordaba de cómo estaba ella. ¿Vos sí te acordabas? Sí, yo me acordaba claramente. Claro. Digamos, porque además nosotros conocíamos más a Cristina que a ella, que a Néstor. Porque Néstor era un gobernador del sur, Cristina Claro. era Claro. la que Tenía relevancia. salía en los medios, Mediática. y tenía un discurso potente que te interpelaba, que te acercaba a eso, digamos, ¿no? Pero no, ella sí se acordaba de ese momento, y bueno, a partir de ahí empezó todo, digamos, ¿no? Bueno, ya que empezaste a hablar en un momento de 2001, te hacemos escuchar un audio de ayer de Dante Sica, quizás ya lo escuchaste, Ajá. que quiere bajar los convenios colectivos de trabajo, y después lo linkeamos también con Patricia Bullrich, porque es alguien que pertenece a el asesoramiento de la candidata del PRO. La escuchamos a Dante Sica. Distintos instrumentos. Vender el concepto de ultraactividad temporalmente para hacer durante un tiempo un rush para que todos los convenios colectivos vuelvan a ponerse en condiciones modernas. No entendí. ¿Qué sería ultraactividad? Ultraactividad es un concepto que hay dentro de lo que es la ley de convenciones colectivas, que te dice que todos los convenios colectivos tienen un tiempo de duración. Si pasa ese tiempo de duración
y no hay un nuevo convenio, no se discute un nuevo convenio, Se mantiene el actual. Se mantiene el actual. Bien. Y sumamos a esto las declaraciones de la semana anterior de Bullrich. Vamos a dejar de pasar por un rato la de entrar al Banco Central y mostrar la bóveda, pero la de blindaje. Y esto de SICA, ¿qué te genera estas propuestas de Patricia Bullrich? Yo ayer tenía una reunión con chicos, 300 chicos de un curso de capacitación de la Unión Ferroviaria. Todos pibes jóvenes, ¿no? Todos pibes que deben haber ingresado en los últimos 10 años al ferrocarril, a los distintos ferrocarriles, ¿no? Y claro, ese pibe ingresó con toda una cantidad de derechos preestablecidos. Tiene convenciones colectivas, tiene paritaria, tiene vacaciones pagas, tiene licencia por enfermedad, tiene aguinaldo. Bueno, intenté transmitirle a todos ellos que todos esos derechos son derechos que se consiguieron por lucha de los trabajadores, peronismo mediante, en años de historia, que no están en ninguna constitución nacional, no están en la constitución nacional, que son leyes, algunos son decretos y que te los pueden eliminar fácilmente. Y que lo que está en juego en estas elecciones es claramente, una de las partes que está en juego es claramente esto que significa lo que vienen planteando los candidatos de la derecha, fundamentalmente Bullrich, que es quitarles a los trabajadores derechos consagrados, ¿no? Y le daba un ejemplo que es el ejemplo del aguinaldo. Perón crea el aguinaldo en 1944, cuando era secretario de Trabajo y Previsión, por decreto. Como era por decreto, muchas empresas no lo cumplían. Entonces, en 1946, cuando asume, una de las primeras leyes que manda al Parlamento es el aguinaldo. Uno pensaría que fue votado levantando las dos manos por todos. No, mentira, no fue así. La derecha en ese momento, conservadores, radicales y radicales conservadores, votaron en contra del aguinaldo. ¿Qué argumento decían? ¿Por qué te voy a pagar 13 meses si trabajás 12? ¿Por qué te voy a pagar las vacaciones si no estás trabajando? ¿Por qué te voy a pagar los días de licencia por enfermedad si no trabajás? Entonces, lo que quieren buscar y lo que están buscando claramente es quitar derechos al mundo del trabajo para debilitar sindicatos y después terminar con sindicatos o tener sindicatos absolutamente domesticados. El otro día estuvo la apertura de la sociedad rural. Sí. El presidente de la sociedad rural, que expresa de alguna manera lo que ellos todavía no se animan a expresar en su totalidad, el deseo que tienen es el deseo de vivir en una Argentina preperonista y una Argentina sin sindicatos. Uh-huh. Acuérdense lo que dijo Macri cuando fue a Qatar. Dice, acá todo funciona bien porque no hay sindicatos. Bueno, entonces de esto es lo que se trata. Bueno, por eso yo le digo a todos y sobre todo a los chicos, y les decía a esos chicos que muchos tenían 20 años, 25 años, la hora de defender los derechos es ahora. Porque si están en juego tus derechos, la hora de defenderlos es ahora con el voto. Después seguramente vas a tener mecanismos para defenderlos y nosotros los dirigentes políticos, si perdemos las elecciones, vamos a estar al lado de los trabajadores defendiéndolo. Ahora, imagínate una feroz represión institucional de estos personajes que además te van a decir, che, yo lo dije en la campaña y la gente me votó. Porque la derecha viene a cara descubierta. Eso es lo extraño, ¿no? O lo que no nos deja de asombrar, bien digo, últimamente el electorado que tiene, o como ese pensamiento que hay, ¿no? De un montón de gente que estaría a favor de todo esto. La verdad que, sí. ¿Qué nos pasó? No, bueno, también hay una cosa que nosotros tenemos que reflexionar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de derechos de los trabajadores registrados, nos miramos a un mundo del trabajo, a un sector. Nosotros tenemos entre 5 y 6 de cada 10 trabajadores que están registrados en relación de dependencia, que tienen todos estos derechos que dijimos, que tenés un sindicato, que tenés una comisión interna, que tenés una cantidad de cuestiones. Los monotributistas no tienen nada. No, lo sabemos. Bueno, claramente. No tienen ni aguinaldo, ni vacaciones pagas, ni absolutamente nada de eso. Entonces yo, cuando fui candidato a senador en las elecciones precandidato a senador del 2021, planteé que si llegaba iba a presentar el proyecto de ley de que por lo menos a los monotributistas de las categorías más bajas se le pague el aguinaldo. Y me parece que a ese sector nosotros también tenemos que hablarle, digamos, ¿no? Porque
Muchos de los pibes también, bueno, ahí había 300 pibes que eran ferroviarios, pero la mayoría de los pibes su primer laburo es monotributista. Entonces me parece que esto es un tema que nosotros como propuesta política tenemos que interpelar. Y el otro, y de ese, supongamos, que el 50% de los trabajadores argentinos de la fuerza laboral argentina esté registrada en relación de dependencia, el otro 50% son monotributistas o cuentapropistas, o directamente en la informalidad. Claro. El cuentapropista también tenemos que buscar algo. ¿Quién es el cuentapropista? El tipo que tiene un kiosco, el que maneja un taxi, o el que es dueño de un taxi, que tiene una despensa, que se levanta todos los días. Y bueno, entonces me parece que hay un mundo, un sector de la sociedad a la cual nosotros tenemos que tratar de hablar y de comunicarnos. En el caso de los monotributistas, para mí es ampliación de derechos. Ampliación de derechos. Decirle, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que algunos de los derechos que cobran los trabajadores registrados, el monotributista no pueda empezar a cumplir? No. Sos monotributista durante 3 años, a partir del tercer año tenés la posibilidad de cobrar un aguinaldo. Bueno, yo había sacado en ese momento el cálculo fiscal que tenía y era un IFE mensual más o menos. Pero en el año, ¿no? Claro. Dividido en todo el año. Pero me parece que de eso también hay que hablar. Y lo otro es lo que hay que decírselo, ¿viste? A los chicos, porque también hay otro proceso, digamos, ¿no? Hay un proceso de naturalización. ¿Vos creés que el aguinaldo, a quién ¿por qué te lo van a sacar si lo cobró tu papá, tu mamá? Claro. Durante todo? Entonces hay que decirle, mirá que está en riesgo esto también, ¿eh? Y decirle. O sea, es posible llevar a cabo el plan de quitar Burri todo. dice que va a derogar 500 leyes en los Exacto. primeros 6 meses. Sí. Pregúntenle si la ley del aguinaldo no está dentro de eso. Ujú. Y si Bueno, no te ya la habló- deroga, te la baja. En contra de la indemnización ha hablado varias veces. Claramente. Claro. Y Rodríguez Larreta dijo el tema de las vacaciones pagas. Esto. Y si no te lo quitan, te lo pueden decir, bueno, mirá, vamos a modificarlo en lugar de que sea un sueldo anual complementario, que sea medio sueldo anual complementario. Porque la verdad que necesitamos que las empresas tengan rentabilidad para que puedan seguir invirtiendo y para que haya más argentinos que tengan trabajo. Bueno, vos le vas a decir, pero escúchame, los que más ganaron durante todo ese tiempo han sido las empresas y lo que necesitamos es que los trabajadores ganen más, no que las empresas sigan ganando más. Claro. Bueno, pero este es el debate que nosotros tenemos que tratar de llevar adelante. Está naturalizado lo adquirido, sobre todo por los más jóvenes, que no sé si incluirme entre los jóvenes, pero digo, no, hay mucha gente que ya entró en el sistema laboral con los derechos adquiridos, la gran mayoría, y bueno, pero no también sabe nos lo que pasa fue lo anterior. También nos pasa a nosotros cuando vos decís, ¿cuántas mujeres jóvenes pueden estar cobrando la asignación universal por hijo? Ya cumplió 15 años la asignación universal por hijo. Entonces, una chica de 20 años tenía 5 años que hoy que esté cobrando asignación universal por hijo. Y le debe parecer natural. Y no se debe imaginar que se la pueden llegar a sacar. Bueno, hay que decírselo. Y esto no es campaña del miedo, porque ellos te acusan de campaña del miedo. La verdad que lo están diciendo ellos. Lo que nosotros tenemos que hacer es visibilizarlo. Y decirlo, viejo. Es así. Te encontrás con estos tipos. Y digo, esto aparece muy fuerte en la Argentina, porque la Argentina es un país que peronismo mediante tiene una cantidad de derechos, los trabajadores tienen una cantidad de derechos, pero también van a ir contra las mujeres y van a ir contra las diversidades. ¿Por qué los 3 candidatos de la derecha dicen que van a eliminar el Ministerio de las Mujeres y las Diversidades? Sí, porque tienen un odio tremendo. Y bueno, la verdad. entonces te van a estigmatizar. Sí. Yo no tengo mucho tiempo, pero pude ver algunas pastillitas de la campaña en España. Cuando le preguntaban a Vox, que es la ultraderecha, o al PP, que es la derecha, qué pensaban de las diversidades, decía, bueno, no, hay otras cosas más importantes para opinar y más, porque en realidad van a estigmatizar de vuelta. Tienen una cultura de estigmatización. Agustín, en lo conceptual está claro lo que expresa Bullrich, que a diferencia del 2015 ahora te dicen lo que van a hacer y no son promesas como bajar la inflación Sí. o
eliminar el impuesto a las ganancias, pobreza cero, etcétera. ¿Cómo la ves a Bullrich cuando habla de economía? ¿La ves, bueno, a ver si la ves sólida, pero... No sabe un pepino de economía, no sabe nada. La verdad que no sabe nada, creo que le tiran cliché y ella agarra y como está todo el día dando reportajes de un lugar al otro, dice cualquier verdura, ¿no? Pero la verdad que yo creo que tiene una debilidad conceptual en todo lo que significa, en términos generales, lo que significa el funcionamiento del país, que es enorme, ¿no? Una improvisación, es una improvisada Bullrich. Una audaz. una audaz, una improvisada que de economía no entiende un pepino. Es así, ¿no? La verdad que hasta porque cada vez que habla mete la pata, digamos, ¿no? Lo del Banco Central es meter claramente, es pensar que en las bóvedas del Central están las totalidades de las reservas. No sé a quién se le ocurrió que diga eso. Pero no solamente en educación, la otra vez dijo que el 50% de los estudiantes universitarios de las universidades públicas eran extranjeros, y son el 4%, y el 5% en las universidades privadas extranjeros. Entonces, dice cualquier verdura, también hay que decirlo con claridad. Yo, por casualidad, vi cuando dijo lo del blindaje en La Nación Más, ¿no? También, cuando van solamente a los reportajes, a los medios de comunicación, en donde los periodistas... es muy bueno, le dice uno de los periodistas. Claro, le dice, como el otro dice, che, blindaje, pero eso, claro. 2001, ¿viste? Pero cuando van a los medios de comunicación, en donde son todas... centros y no los interpelan, no les repreguntan, bueno, entonces pueden decir cualquier cosa. Bueno, esto es así. ¿Se imaginan una propuesta de blindaje? ¿Qué significa? Ir al fondo a pedirle más plata para estar más endeudado. Es una locura. Sí. Nosotros estamos parados claramente en otro lugar. Hay que tratar de sacarnos encima al fondo pagándole la deuda que tenemos y chau fondo, digamos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que pasa. Es una gran improvisada, Bullrich. Es una gran improvisada. Siempre pienso que cuando uno dice algo o hace algo en cualquier ámbito, en el privado o en el público, una respuesta es porque puede también, ¿no? Hay un componente que es importante, que es el que usted dice, bueno, cuando va a los lugares donde le queda más cómodo, nadie le repregunta de ninguna manera, pero también hay, insisto, como una audiencia que responde a eso, que no tiene idea. No lo percibe porque usted. Me parece que hay un sector un sector de la sociedad que hace tiempo que está encapsulado, digamos, ¿no? Entonces, que para que sean interpelados tiene que pasar burradas muy grandes, claro. Y que entonces al tiempo terminan siendo interpelados, pero si no hubiese rebotado en otros medios esto del blindaje, hubiese pasado. Esto tiene que ver también con no sé, tal vez es muy personal. Es como si hubiésemos despertado del coma ese día justo y nadie se acuerda de lo que significa el blindaje o nadie entendió, ¿no? Digamos, ¿cómo ven ustedes en ese sentido al electorado, a la sociedad? ¿Qué es lo que piensan? Además del fenómeno mediático. Bueno, hay un sector del electorado que ya tiene posiciones predeterminadas. Entonces, en general, me parece que Bullrich siempre le termina hablando a ese sector del electorado. Con un cliché muy simple, que es el antiperonismo, el antitrabajador, el antisindicalismo. Estas son las cosas que fundamentalmente termina diciendo Bullrich. Entonces, después vuelvo a decir, va a los medios de comunicación y le hacen 2 o 3 preguntas y ella contesta lo que se le ocurre, digamos, ¿no? Entonces, si vos seguís la serie del blindaje, ella primero va a la rural y dice... no, nosotros ya tenemos acordado quién nos va a dar los dólares. Yo te lo puedo decir, obviamente. Después alguien le dijo, escúchame, sos candidata a presidenta. No podés decir que tenés acordado los dólares. No podés decir, bueno, entonces digo lo del blindaje. Acordamos con el fondo que nos va a blindar. ¿Viste? Entonces, claro. Es toda una detrás de la otra, paparruchadas y una fuerte, un fuerte sentido, ¿no? de no saber, de no comprender. Entonces, yo creo que ahí también hay una ventaja notable de Sergio, ¿no? De Sergio Massa. Porque su dimensión de estadista
cuando lo mirás, decís, bueno, a ver, de los precandidatos, ¿quién te transmite la idea de que más conocimiento del Estado, más certezas, mayor capacidad de gestión, le saca distancias importantes al resto? ¿Te imaginas un debate entre, bueno, no sé si entre Sergio y Bullrich o entre Sergio y Horacio Rodríguez Larreta? Seguramente va a haber. Bueno, me parece que están reglamentados los debates, así que Sí. seguramente va a haber. Ahora cuando terminen las PASO. Y eso de que se dice que a ustedes le conviene más que gane Bullrich a que gane Larreta, ¿vos analizás esos factores de cara a un posible balotaje o a unas generales? Algunos dicen eso, yo no estoy tan convencido. Ahora que me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de transmitir lo nuestro, ¿no? Independientemente de los candidatos que tengamos enfrente. Tenemos una ventaja, nosotros solamente miramos a ellos nos miran a nosotros y se miran entre ellos, digo, el que sea el candidato de Juntos por el Cambio con Milei. Para nosotros es dos proyectos políticos, independientemente que el proyecto de la derecha está dividido en dos candidatos, en el candidato de Juntos por el Cambio y en Milei. Entonces nosotros vamos a hablarle al conjunto de la sociedad sabiendo que tenemos esto acá. Ellos también tienen una competencia entre ellos. Estoy seguro de eso, digamos, ¿no? Que si hay un espacio político que tiene garantizado lugar en el balotaje, somos nosotros. Después ellos tendrán que discutir entre Milei y Juntos por el Cambio, quién es el que está dentro del balotaje. Así que, en ese sentido, me parece que, sin ninguna duda, que nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros mismos y tratar de ver de cómo entusiasmamos a ese ciudadano que está escéptico, ese ciudadano que quizás no va a votar o que vota en blanco. Vos ya lo ves. Nosotros tenemos un adversario electoral y tenemos un tema acá que es despertar expectativas sobre ciudadanos argentinos que nos votaron en el 2019, que no nos votaron en el 2021 y que queremos que nos vuelvan a votar en el 2023. Ya te ves en el balotaje con Unión por la Patria. O sea, decís que es el sector que tiene garantizado el balotaje. Sí, seguro. Vamos a ganar las PASO. Yo estoy convencido que Massa va a ser presidente. Pero me parece que ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. Ver de qué manera logramos posicionarnos en un determinado lugar, en un determinado sentido, y ver de qué manera a ese que está escéptico logramos transmitirle que las cosas que faltan las vamos a conseguir en los próximos años y que no va a ser que los que generaron los problemas no los van a resolver y que no es un buen estado de ánimo, ni el enojo ni el escepticismo no son buenos estados de ánimo para elegir presidente, ¿no? Porque si estás escéptico y no vas a votar, delegás esa responsabilidad en otros, y si estás enojado nunca es bueno tomar ninguna decisión estando enojado. Yo creo que hay que ir a votar para elegir presidente con el corazón y con la cabeza, digamos, ¿no? Porque es una elección que determina la vida nuestra durante los próximos 4 años, y en ese marco, bueno, una vez que está electo el candidato a presidente, si no te gusta, andá a llorar al campito, digamos, ¿no? Porque las decisiones que se toman van en ese sentido. Nos quedó corto para hablar de seguridad, que es otro de los temas, no además de la economía, de todo lo que repasamos, pero iniciamos esta charla haciendo un repaso de Histórico. un poco de histórico, ¿no? De un hombre que ha ocupado muchísimos lugares, y al comienzo usted dijo que al principio, cuando vivía en esa pensión, recién llegado para estudiar ingeniería, tenía que tener muchas ganas de ser peronista para encontrar ese camino militar. La pregunta es si en algún momento de esta historia flaquearon esas ganas de ser peronistas. O ¿cuál fue el momento más difícil? No, yo creo que... Sí, hubo una desilusión con Menem, lo contaste. Sí, pero hubo una desilusión, pero no me alejó de sentirme peronista, digamos, ¿no? Está claro que hubo todo un proceso que llevó adelante Menem que nosotros no estábamos de acuerdo, ¿no? Yo me empecé a alejar cuando ya veníamos, milité mucho esa interna a favor de Cafiero, la perdimos. Bueno, había que militarlo a Menem, lo militamos a Menem. El plan económico que empieza a esbozar primero era medio complejo, pero
bueno, la situación económica, hiperinflación, parecía que todo lo justificaba. Después, cuando pasó con los indultos, dije, bueno, acá algo no está funcionando bien. y a partir de ahí empecé a tomar distancia de eso. Pero bueno, por ejemplo, hice la del Frepaso, pero solamente para la campaña presidencial. Después Ya no. Después ya no. Digamos, después sentí que en algún momento se iba a abrir una oportunidad de vuelta dentro del peronismo, y eso lo encontramos con Néstor, ¿no? Ujú. Agustín, nos quedan 2 minutos de programa, 1 minuto después para hablar de seguridad, si querés, como cierre, y yo no puedo dejar de preguntarte por declaraciones que ha reiterado Milei en relación a los medios públicos, que dice que hay que cerrarlos o privatizarlos. Te lo pregunto acá desde la radio pública de Rock. Bueno, nosotros creemos claramente que el sistema de medios públicos es un sistema de medios que es muy importante, no solo para la comunicación del Estado, sino para tratar de llegar a los distintos lugares de la Argentina, ¿no? El creer que la comunicación que todo quede en manos de grupos privados distorsiona la conformación de la conciencia democrática. Yo sigo pensando que las posiciones dominantes distorsionan la conciencia democrática, y los medios públicos para nosotros es claramente la posibilidad de interferir en ese debate con una voz distinta y con una amplitud de voces. Sería muy triste todo eso, digamos, ¿no? Porque ni siquiera vienen inclusive cuando uno lo escucha a Macri, por ejemplo, hablar sobre aerolíneas, no te dice la voy a privatizar, te dice la voy a cerrar, digamos, ¿no? Entonces vienen a destruir todo lo que se construyó durante muchísimos años, y bueno, sin ninguna duda que hay que tratar de construir conciencia alrededor de la necesidad de tener medios públicos, de la necesidad de tener voces alternativas. Son interesantes todas las experiencias autogestionarias que se hicieron durante estos años, que hay que sostenerlas, hay que ver cómo se potencian el uso de las plataformas. Bueno, nosotros vamos a estar siempre, yo voy a estar siempre en ese lugar, así que trataremos que esto no suceda. La verdad que lo dice Milei, que tiene pocas chances, creo yo, hasta esta altura, pero Lombardi dice algo parecido, ¿no? Así que hay que estar muy atento a todo eso, digamos, ¿no? Bueno, tenemos que despedir, pero no es para en un tuit hablar de seguridad, me imagino, pero ¿querés aportar algo? Pero es uno de los temas que nosotros tenemos que ocuparnos y preocuparnos, ¿no? Porque la verdad que la inseguridad que existe en distintos niveles. Hay una cuestión contra el narco que a mí me pesa muchísimo porque es en la ciudad de Rosario y hay que luchar contra todas las organizaciones narco, pero también está la inseguridad diaria y cotidiana que sufre el conjunto, gran parte de la sociedad, y sobre todo lo que la terminan sufriendo son los sectores populares, ¿no? Entonces cuando un chico va a laburar y le afanan la mochila a las 5 de la mañana porque va a laburar, o el celular y demás, bueno, todo ese tipo de cuestiones nosotros tenemos que abordarlo porque generan una sensación de legítima insatisfacción de la sociedad que no es buena, y bueno, hay que trabajar intensamente en ese sentido. Bueno, nos encontramos nuevamente después de las PASO, Agustín. Bueno, si con te todo parece, gusto. Una nueva Gracias visita. por la medialuna. Muchas gracias. No. Y hay que ganar las PASO. Hay que ganar las Quedan PASO. cosas pendientes. A los que ganan las PASO los invitamos con medialuna. Nos dijeron que no estabas comiendo harina. Bueno. Mentira. Mentira. Quería quedar bien. Bueno, se viene Mex. Gracias. Sí, se viene Mex Urtifería con él mañana. Gracias. Estuvo Agustín Rossi hoy con nosotros. Mañana a las 7 volvemos, ¿eh? Mañana tenemos el viernes musical y muchas cosas más para compartir. Chau. Nos vemos.